Saludamos a esta hora a la ex viceministra de Energía, la doctora Belisa Ruiz. Doctora Belisa, muy buenos días. Muy buenos días, William, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Para iniciar esta conversación y conociendo ya, pues seguramente muchos detalles de lo que ha sido este escándalo que se ha desatado en el Ministerio de Minas a raíz del informe sobre el cual el gobierno está sustentando la política para cambiar la dirección de explotación de hidrocarburos en el país, es que usted ha dicho que la ministra Irene Vélez le ha mentido al país al presentar un informe que es falso y poner los nombres de funcionarios también a dedo en juntas directivas sin cumplir los requisitos de ley. La pregunta que surgió de inmediato es: ¿cuáles son las pruebas? ¿Dónde están las pruebas de estas afirmaciones tan graves? Doctora Belisa, ¿dónde están las pruebas? Bueno, en primer lugar, sobre el reporte de las reservas, las pruebas las tiene la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos y el mismo documento. Lo que pasa es que en este se presenta una figura que hace una síntesis y en esa figura claramente se ve que se cruza reservas con contingentes, prospectivas, importaciones y una probabilidad de hidrocarburos de unos proyectos en particular, y eso se cruza con la demanda que tiene el país y por eso se habla de un dato del 39 al 42. Pero si hacemos solo el análisis con las reservas 1P, 2P y 3P de la misma gráfica, nos vamos a dar cuenta que realmente no vamos a tener hasta el año 42 como se está planteando, 37-42. Ese es el error. Uh-huh. Pero usted dijo que tenía una prueba en la revista Cambio, que tenía una prueba de que la ministra estaba mintiendo, que no se la pidieran, sí, pero que tenía una prueba de que estaba mintiendo. ¿Qué es? ¿Es un chat? ¿Es una grabación? Sí, eso se presentó en el canal Caracol, es un chat que el director de hidrocarburos anterior, el que trabajaba conmigo, él siempre que hablaba con la ministra, hablaba luego conmigo, me reportaba, digamos, como la información técnica, los avances, las dificultades, los problemas, y entre los dos lo resolvía. Pero cada vez que había un diálogo con ella, yo le pedía a él muy amablemente que me comentara hacia dónde iban esas discusiones técnicas. Entonces, en el momento que ellos se comunicaron, que él le escribió por chat que varios temas, pero uno que es muy importante y es el último, le sugirió que no presentara el tema de reservas en el documento porque eso los iba a meter en problemas. Ese chat, él me mandó un pantallazo, yo lo guardé y hoy lo presenté en el canal Caracol como una prueba de que ella sí sabía que el documento tenía dificultades y que un especialista en hidrocarburos, un ingeniero de petróleo altamente calificado, le estaba sugiriendo más bien, porque dice, le sugiero no presentar la reserva. Entonces ella sí sabía. La saluda Juan Lozano. Usted nos ha dicho y le ha dicho al país que la ministra miente, lo reitera aquí. Yo le pregunto, usted se ha preguntado, ¿por qué miente la ministra? ¿Para qué miente la ministra? Juan, buenos días. Yo honestamente yo esas preguntas, honestamente lo que me interesa es presentar la verdad de las cifras y de cifras que son seguras, que le pueden dar seguridad económica y política al sector. Ya esos cuestionamientos que yo creo que son de carácter moral, se los tiene que hacer ella y los tiene que resolver ella. Yo ahí creo que no está dentro de mi... O sea, no me interesa esa situación, responderme eso. Le pregunto entonces, ¿qué efecto tiene esa mentira? Pues tiene un efecto gravísimo porque es que está planteando que contamos con un energético en un periodo hacia el futuro que pues probablemente no tengamos. O sea, es que todo aquí es de probabilidad. Entonces, eso hace que se puedan impulsar directrices de política pública equivocadas o que lleguemos a un momento en que quedemos en desabastecimiento de gas, que sería mucho peor. Entonces yo sí pienso que la transición energética hay que hacerla y yo creo que en ese sentido pues las dos estábamos superpuestísimas en que hay que hacer esta transición.
Lo que pasa es que la transición hay que hacerla pensando en que no podemos dejar desabastecido el país de gas o de energía eléctrica. Entonces, por eso es importante incluso ser más conservador en las citas es mejor porque nos permite tomar mejores decisiones. Sí, doctora Ruiz, le pregunta Santiago Ángel, es que usted ha hecho un énfasis muy pronunciado en todas las entrevistas que ha dado sobre que en algún momento usted le perdió el respeto moral, dice usted, y el respeto técnico a su jefa, que era la ministra Vélez. ¿Por qué, si le había perdido ese respeto moral y le parecía que estaba tomando unas decisiones tan inmorales y tan antitécnicas, usted todo eso lo dice solo hasta ahora? Porque ese informe, por ejemplo, sobre las reservas fue publicado en diciembre y solamente cuando usted decide renunciar, presenta su carta y el presidente le acepta la renuncia, pues usted empieza a hablar, digamos, mal de la ministra. ¿Por qué hasta ahora? Bueno, Santiago, buen día. Ahí estás mezclando dos cosas. A mí lo que me hace un cuestionamiento moral no es incluso el documento, porque incluso si ella dice me equivoqué en el documento, yo creo que está bien, o sea, ella se disculpa y repara ese documento, lo presenta formalmente como es. Mi cuestionamiento moral es otro y es respecto a mi moral, no a la moral de la ministra. O sea, yo ahí sí quiero, por favor, que no vayan a tergiversar esa información. Yo tengo una moral y unos principios. Y el tema en el que yo me empiezo a cuestionar mi estadía o no allí es cuando veo un tema sobre la elección de personas en juntas directivas de electrificadoras, que es un tema aparte al documento de hidrocarburos. Yo creo que ese documento es reparable en el sentido que se retire, se replantee, se reformule, eso se soluciona, pero ubicar personas en juntas directivas sin dar ni siquiera una explicación a mi despacho, al despacho que yo tenía, eso, y además cuando empecé a investigar y a encontrar allí que se estaban tomando, incluso se hizo una solicitud formal con una carta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, eso es lo que afecta a mi moral. Yo no estoy diciendo que ella actuó de una manera inmoral, porque yo no tengo que ver con la moral de otras personas, solamente con la propia, la mía, y con mis principios. Pero de todas maneras tampoco fue un acto suyo de sus principios y su moral y su ética. A usted le pidieron la renuncia y empieza un tire y afloje con la ministra, que finalmente hace que usted la presente y salga del gobierno al no tener el apoyo del presidente Petro. Bueno, yo aquí le aclaro que antes de salir, yo estaba tratando de revertir precisamente eso. En mi silencio estaba tratando de cambiar eso. De hecho, fui al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y solicité que no hicieran el cambio de estatutos que se pidió. De hecho, hablé personalmente con la persona que hizo la solicitud de cambio de estatutos y le dije, por favor, no haga eso. O sea que yo sí estaba haciendo algo para revertir una acción que consideré a todas luces inmoral, sino que yo no, en ese momento no iba a hacer público eso que estaba haciendo, porque lo que quería era precisamente revertirlo y reorientarlo. Pero no es que porque yo salgo, lo anuncio, no, porque yo salgo, tengo una lista de periodistas preguntándome por qué salgo, entonces yo simplemente estoy dando una rendición de cuentas al país. Pero mi acción para revertir eso que no me gustaba, yo lo estaba haciendo hace tiempo, y de hecho esa fue una de las razones por las cuales la relación con la ministra se deterioró, porque yo a ella le informé lo que estaba haciendo. De hecho, el tema de las electrificadoras lo quitó de mi despacho y lo asumió ella, precisamente porque yo estaba haciendo investigación de profundidad. Incluso viajé a las regiones para hablar con los empleados, los gerentes encargados, incluso gobernadores, para de fondo atacar este asunto. Entonces, lo que usted me pregunta, yo lo entiendo, porque aparentemente parece así, pero lo que pasa es que yo siempre estaba por allá en un escritorio detrás, o sea, no me interesaba el protagonismo. Ahorita estoy atendiendo los medios porque me están buscando para que dé las declaraciones. Si no me hubiera gustado, yo me hubiera ido tranquilita sin dar estas declaraciones. Probablemente hago un comunicado, le informo al país porque salí, porque creo que es mi deber informarle a la población colombiana, principalmente, cuál era mi gestión en el ministerio. ¿Qué piensa del presidente Petro, que finalmente apoyó a su ministra por encima de su viceministra? Pues yo el presidente Petro pienso que él debe apoyar a sus ministros y sentarse con ellos a discutir.
O sea, yo en ningún momento he querido que él esté en la disyuntiva de que si apoya a la viceministra o a la ministra. No, de hecho yo a él le dije en la reunión que tuve, no me interesa ser ministra, porque si un ministro se encarga de asuntos de política, de la directriz, de hecho se tienen reuniones cada 8 días en consejos de ministros. Yo le dije, a mí me gusta el trabajo que yo venía haciendo de viajar, estar con las empresas, las comunidades. Entonces, yo sigo pensando que él tiene un proyecto de país en el que yo sigo creyendo. Yo creo que en este momento él debe estar sentado con sus ministros evaluando las dificultades en las diferentes carteras, porque esta no es la única que tiene dificultades, y estoy convencida en que él va a actuar de manera que va a corregir lo que no está funcionando. O sea, yo no tengo nada que cuestionarle al presidente. Yo creo que como cualquier presidente, él confía en sus funcionarios, y cuando sus funcionarios le incumplen o cuando no están dentro del marco de su proyecto político, él tomará las decisiones que correspondan, pero eso lo decide el presidente. Claro, doctora Belisa, tratando de entender el contexto en el que se ha dado toda esta confrontación, algunos sectores han dicho que aquí hay un interés claramente político, y mencionan incluso que usted tendría cierta cercanía con el senador Jorge Enrique Robledo y que él es en realidad quien está detrás de incendiar este asunto. ¿Qué le responde a quienes dicen eso? Ay, yo le agradezco muchísimo esa pregunta, porque imagínense que eso a mí incluso me causó hasta como tristeza. Resulta, y pues aquí me va a tocar contarles algo que pues no era algo, es algo muy mío que no quería. Yo pertenezco al Partido Polo Democrático Alternativo desde que era estudiante, y resulta que cuando en el Polo estaba Robledo, yo saqué alguna información pues dando como un espaldarazo, o sea, como militante de un partido apoyando a Robledo cuando él era del Polo Democrático. Una vez hay la decisión del Polo y él sale a construir dignidad, yo sigo en el Polo Democrático, y yo ahorita, por ejemplo, apoyo las decisiones que tome Alexander López. Pero eso es algo muy privado, muy mío. Yo nunca he hecho política, simplemente es como estoy de acuerdo con un ideario y unos estatutos que tiene ese partido, y por eso estoy allí. Entonces, porque unos tuits del pasado, cuando este político estuvo en el Polo, yo lo apoyé, están tratando de decir que yo soy una infiltrada del MOIR, de Robledo, incluso hay gente que dice que soy infiltrada del uribismo, pero eso simplemente es una falta, una incapacidad de reflexionar frente al hoy, frente a las consecuencias de las decisiones del hoy en el futuro. Es decir, en estas decisiones, en estas posiciones que usted ha asumido y en la determinación de ventilar todo lo que está ocurriendo al interior del Ministerio de Minas, usted no ha tenido ningún contacto con el senador Robledo. No, jamás, jamás. Pero de todas maneras usted en el tuit dice que ignoremos la soberbia y el mesianismo de Petro. O sea, sí, claro, claramente usted tiene esa idea del presidente. No, pues es que en ese momento histórico, pues de hecho hay muchos tweets que usted puede buscar de miembros del Polo cuando había esas diferencias con la Colombia humana y el Polo. O sea, hubo un momento en que el país está incendiando y militantes de dos partidos que se agarran entre sí, mientras otro presidente con otra ideología está acabando el país, está acabando la paz, está acabando los diálogos y los acuerdos de paz, y dos personas que se dicen de una misma corriente de pensamiento social se ponen a discutir de temas que no tienen sentido y buscando protagonismos ambos. Entonces yo lo que hago es decidir pararme coherentemente en mi partido, defender mi partido y decirle, concéntrese en lo que se tiene que concentrar y deje que la otra persona diga y haga lo que quiera. Un poco eso se llamó la atención, pero si ustedes quieren pueden seguir buscando otros tweets cuando se crea el Partido Dignidad, que perfectamente cuestiono la acción de Jorge Robledo. Claro. Entonces a mí no me van a enlodar con estas bodeguitas que tienen o que son muy comunes en la política, porque yo he sido coherente y defenderé las decisiones que se tomen en el Polo, en este momento en cabeza de Alexander López, a quien respeto, con quien he tenido un diálogo cercano y amable, y para mí él es el presidente del Polo y respetaré las decisiones que él tenga, y si él en algún momento decide irse del Polo y queda otra persona, defenderé a esa persona. Claro. ¿Usted llegó como cuota del Polo a ese cargo, al ministerio?
nunca. Fíjense que no, porque yo me inscribí a ese partido cuando era muy joven, cuando incluso yo empecé hace mucho tiempo y luego se junta el PDI con la Alternativa Democrática y ahí yo sigo, pero jamás llego como una cuota del polo. O sea, yo llego simplemente porque mi hoja de vida se la pasan a Hildebrando Vélez, Hildebrando Vélez se la pasa a Irene al presidente, y así es como llegó al ministerio. Ex viceministra, y ese capítulo que usted además expuso sobre las labores del papá de la ministra tomando decisiones para el sector público también es importante. Yo quiero preguntarle, ¿usted considera hoy que la ministra Irene Vélez no está capacitada para ser una tomadora de decisiones, que su lugar en el sector público pone en riesgo el sector minero energético del país? Yo pienso que ella es una mujer muy inteligente y muy capacitada. Yo creo que ella debe sentarse con calma a pensar a quién va a escuchar. Yo creo que ella, cuando yo inicié en el ministerio, la relación con ella era muy cordial. Yo creo que es que ahí ya tiene que reflexionar a quién está escuchando realmente. O sea, a quién escucha y a quién atiende. Porque al principio es muy claro, o sea, para mí la ministra es la representación, o sea, o es el componente social, ambiental, que el presidente ha querido imprimirle al Ministerio de Minas y Energía. O sea, que no sea un ministerio 100% técnico, sino que tenga una componente social, ambiental, y me parece que ella representa eso. El asunto es que ella es inteligente y tiene capacidad de gestionar, de moverse, de extraer de la comunidad las ideas para hacer la política pública, como lo ha dicho. Pero los temas técnicos, ella no es especialista en temas técnicos, eso tiene que dejárselo a las personas que saben. Yo creo que ahí es donde está como la incongruencia, y que está escuchando personas, pienso yo, que no la están asesorando lo suficientemente bien. Es lo que pienso de ella. Yo creo que ella sí, la profesión no la inhabilita, ni su capacidad, ni su inteligencia. El asunto es que muchas veces las personas llegan allí, se asesoran mal, se nublan también por una posición de poder, y eso hace que tomen malas decisiones. ¿Quiénes asesoran a la ministra? ¿Quiénes son esas personas que de pronto no le están dando la buena asesoría en los aspectos que ella no maneja? Y en particular, ¿qué rol cumple Hildebrando Vélez? No, yo honestamente, pues Hildebrando Vélez es el papá, pero él, por ejemplo, conmigo nunca ha tenido injerencia de nada, o sea, jamás me ha llamado, ni me ha pedido nada, ni nada. Simplemente lo único que yo tengo que ver con él es que él pasa mi hoja de vida, pero pues a mí incluso eso no me parece extraño, porque pues finalmente está apoyando a que se busque una persona que técnicamente pueda pues como hacer una gestión técnica dentro del ministerio. ¿Quiénes son los asesores? Incluso ustedes pueden con un derecho de petición pedir las hojas de vida de quién asesora a la ministra. ¿Quiénes son sus asesores? Ahí van a ver las profesiones, la experiencia, todo esto. Pero a ella no solamente la asesoran las personas que ella contrató, sino que ella también obviamente se asesora de otras personas de gobierno, de las adscritas. Por ejemplo, el personal adscrito, los directores de las adscritas, los más antiguos son el profesor Pardo, luego creo que se posesionó el profesor Julio Fierro, y los últimos y Javier Campillo. Fueron los primeros 3 posesionados. Los últimos 2 fueron la señora que está en la Agencia de Hidrocarburos y el de la URSS. Entonces, ellos también llegan hace muy poquito, el equipo completo se constituye hace muy poco, y yo pensaría que ellos ya entrarían a asesorarla, no sé, aquí ya como que no siga tomando estas decisiones que la afectan incluso a ella misma, pues al país y a ella. Doctora Belisa, ¿la ministra Irene Vélez es la persona idónea para manejar el ministerio? Yo creo que esa decisión la toma el presidente. Pero claro que la toma el presidente. El presidente es el que pone sus ministros. Pero usted fue una colaboradora cercana, sabe exactamente quién está al frente de esa cartera, y usted ya no hace parte de este gobierno. Le pregunto su opinión. ¿La ministra sabe en qué terreno está parada? ¿Es la persona idónea para manejar la política de hidrocarburos de este país? ¿Sabe del tema o lo desconoce por completo? Si estuviera en mis manos de tomar esa decisión, yo la removería del cargo, pero no está en mis manos. Bueno, ¿y ahora qué se va a dedicar?
ex viceministra, pues claramente en el gobierno no veo pues que vaya a tener algún cargo. No, tampoco ahorita, pues, ahorita lo que quiero es dedicarme a mi actividad principal, que es la docencia. Yo vengo como comisión de la Universidad Nacional para el Ministerio, y entonces pues yo regreso. De hecho, ya en este momento pues eso es inmediato. O sea, uno termina una actividad y al día siguiente se incorpora en la institución en la que estaba. ¿Qué siente usted por la ministra Irene Vélez? Ya claramente no cree en ella, no la removería del cargo si estuviera en sus manos. ¿Qué siente usted por ella? ¿La odia? ¿La desprecia? No, ¿Cree que...? No, yo jamás sería capaz de odiar a un ser humano, tenía un ser vivo, o sea, eso no está dentro de mi ser. No, yo lo que siento es como un poquito de tristeza, porque yo conocí a una ministra distinta. O sea, yo me relacioné con una persona muy amable, que escuchaba, incluso en las reuniones ella se acercaba y me preguntaba al oído algo, yo le hacía un dibujo, le escribía en un papel, y fue una relación muy, muy buena al inicio. O sea, me da incluso como tristeza que algo, o sea, la desconfianza probablemente de estar en un ambiente tan difícil, porque es que yo creo que este es un ambiente difícil, o sea, yo no sabía cuán difícil era, pues ha hecho que ella tome otras decisiones y otras posturas, pues como en su forma de hacer, y eso la cambió, siento yo. ¿Quién dañó esa relación que usted dice era muy buena al comienzo? Yo creo que un poquito la desconfianza, porque pues es que es difícil llegar a un puesto, tener un cargo de alto nivel y querer hacer las cosas bien. Entonces de pronto hay un poquito de desconfianza y a través de eso se daña. Pero yo solamente puedo sentir es como compasión y desearle a ella que ojalá pues pueda reformular su forma de trabajar. Es lo único que yo puedo sentir hacia ella. Yo jamás sería capaz de sentir odio hacia nadie. Doctora Ruiz, siempre se ha dicho que la ministra Irene Vélez políticamente es cuota o es muy cercana a la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Usted sintió eso? ¿Hubo alguna injerencia de la vicepresidenta Francia Márquez en el ministerio? No, pues desde mi conocimiento jamás. Nunca sentí eso, nunca vi eso. Y si uno pusiera un epílogo, uno podría decir, al final del camino, de acuerdo con las cifras, con el conocimiento que usted tiene de esto, nos dijeron unas cifras equivocadas de reservas y el país no puede contar con las reservas que dijo la ministra que teníamos porque ha sumado mal los distintos volúmenes y están tomando unas decisiones de política pública con fundamento en unos números que son equivocados y que están mal sumados. ¿Eso sería correcto como resumen? Sí, pero eso todo tiene algo positivo, eso se puede corregir. Yo creo que todo eso se puede corregir y eso es lo más importante. O sea, uno no se puede concentrar en los errores, sino en las posibilidades de solución. Y yo creo que es que eso, en ese aspecto, yo creo que también los medios de comunicación deben enfatizar en que se corrija, o sea, que se cambie el informe, que se presente de una manera distinta, o sea, porque es que también creo que si hay una solución, entonces es como que todos busquemos la solución, no que nos quedemos siempre en señalar ese error, y yo creo que sí, lo que usted dijo es correcto, pero lo importante es que esa política pública se puede reformular, el documento se puede mejorar, la gráfica se puede también mejorar, cambiar y presentar la gráfica que corresponde, y si se quiere hablar de contingentes y perspectivas se presenta en un apartado diferente y darle claridad al lector. O sea, yo creo que aquí hay una posibilidad y una potencialidad de corregir. Es Belisa Ruiz, ex viceministra de Energía del gobierno Petro, y es el personaje de hoy en Colombia. Está en el centro de la polémica, ha salido del gobierno lanzando un portazo y haciendo muy graves denuncias contra la ministra Irene Vélez. Doctora Belisa, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.